Bueno, yo siempre he trabajado con el mundo del software y de las bases de datos. No tengo, por lo tanto, ninguna experiencia profesional ni tampoco académica con los archivos, con el mundo de los archivos, con esa profesión. Luego me he dado cuenta de que existe una especie de paralelismo entre los archivos y las bases de datos. Hay una especie de simetría en algunos aspectos de estas dos disciplinas que pueden parecer desde fuera inconexas, pero que tienen mucho en común. Bueno, entonces, también he trabajado con muchos datos de la administración pública, del sector público. Y cuando me aproximo al CEDIS de la ciudad de Santander es desde esta curiosidad, desde esta voluntad de entender o de conocer, pues a qué se dedica esta entidad municipal y en qué consiste ese patrimonio que atesora, ese archivo fotográfico histórico de la ciudad, que es mi ciudad. Entonces, no tengo ninguna idea preconcebida cuando lo hago y encuentro, quizá también con un punto de formación profesional, que en la forma en que ese archivo se comparte en las redes, en Internet, pues caben algunos puntos de mejora y es lo que yo intento a título de experimento y con buena fe, pues poner de manifiesto, hacer un nuevo escaparate, un nuevo, vamos a decir, una nueva carrocería para ese fabuloso motor que el archivo tiene. Pero como digo, lo hago desde el ángulo de mi profesión, que es la tecnología, las bases de datos, y desde el desconocimiento del mundo de los archivos. Luego, además, creo que este desconocimiento, que a veces se puede interpretar como un atrevimiento, como una ruptura de la ortodoxia, que en todas las profesiones existen, ¿no? Como, oye, este tío, ¿qué hace metiéndose en archivos públicos? ¿No? Esto me pasa mucho cuando abordo retos en otras disciplinas, por ejemplo en el mundo jurídico. Y dices, ¿este tío es jurista? No, entonces desconfiamos de él. ¿Por qué viene un outsider? ¿Por qué viene un externo a intentar hacer cosas en esta parcela cuando no tiene un conocimiento? Bueno, pues esta actitud, que me la encuentro con relativa frecuencia, creo que es positivo porque cuando uno no participa de la ortodoxia de la profesión, de la tradición histórica del ejercicio de una determinada profesión, aborda los problemas con unos ojos nuevos, aborda los retos también con herramientas, con instrumentos nuevos, ¿no? Entonces yo solamente conozco mi profesión, que es el sector tecnológico, y cuando voy a abordar esto del CEDIS, pues quizá lo hago de una manera que puede, quizá, no lo sé, resultar innovadora para los que están dentro de la profesión, porque lo hago con instrumentos, con actitudes, con una cultura diferente. Claro, cuando yo me aproximo al mundo de los archivos y empiezo a conocer a los profesionales que trabajan dentro y empiezo a entender cómo es la idiosincrasia de la profesión y todos los ángulos y todas las facetas que conlleva, yo es que empiezo a enamorarme, de verdad lo digo, es muy interesante. A mí me gustaría haber estudiado pues esta profesión, haberme dedicado profesionalmente a ella. Está muy conectado con mis propios intereses y además incorpora una faceta que no tiene la profesión tecnológica en la que yo estoy, que es la faceta de la cultura, del patrimonio cultural. El archivo, al final, tal y como yo lo entiendo, se trata de la documentación, de la preservación y de la continuidad en el tiempo de unos activos inmateriales, también materiales, pero que son patrimonio de las diferentes generaciones a lo largo del tiempo. Entonces, claro, esto me parece tremendamente seductor. Es muy interesante. Quizá no me llamaba tanto la atención cuando empecé a estudiar en la universidad, pero ahora con el paso del tiempo, de alguna manera te das cuenta de cómo estamos engranados. Igual es que me hago mayor, ¿eh? No sé. Pero cómo estamos engranados con el pasado, con las generaciones anteriores y también con el futuro. Yo creo que esta cadena, esta correa de transmisión es lo que hacen los archivos. Eso es lo que yo voy entendiendo a medida que voy hablando con vosotros y conociendo lo que hacéis, ¿no? Ya lo digo desde la seducción y desde el enamoramiento, ¿eh? Lo digo con honestidad.
Bueno, yo no concibo un archivo que no esté puesto a disposición de la ciudadanía. No concibo un archivo cultural, un archivo fotográfico, un archivo documental. No entiendo cómo eso no se pone a disposición de la ciudadanía por tierra, mar y aire, por todos los canales. Yo es que si fuera archivero creo que eso es lo que más me excitaría de todo esto, es difundir, divulgar, compartir ese tesoro y que todo el mundo lo pueda disfrutar. Por eso cuando a veces he podido, como puede ser, me da la sensación, ojalá me confunda, pero el caso del CEDIS, que me da la sensación de que entienden el archivo como carente de sentido si no es aldaba de la propia institución, del propio centro de documentación de la imagen. Y yo pienso lo contrario, creo que el archivo tiene vida propia y la entidad que lo gestiona es menos relevante que el propio contenido del archivo. Y esto hemos podido en alguna ocasión hablar sobre ello, pero parece como que las organizaciones humanas, cuando tienen una misión encomendada, acaban subvirtiéndose, acaban perdiendo la noción, acaban perdiendo el sentido de su misión original encomendada y entienden que su objetivo es perpetuarse. Parece que, es que lo veo en todas las parcelas de la sociedad, parece que las entidades públicas, los organismos públicos particularmente que tienen financiación pública, tienen como misión fundamental justificarse, perpetuarse, darse importancia. Y yo no digo que esto no sea importante, pero yo creo que tiene que ser secundario. O sea, la entidad que gestiona, que documenta, que archiva es mucho menos importante que el archivo. El archivo persistirá en el tiempo. El archivo, el contenido del archivo se divulgará por los canales que en cada generación, que en cada tiempo, que en cada época histórica existan y sean más eficaces para esa finalidad. Pero el archivo con mayúscula, que es la entidad que lo archiva, lo documenta, tal y como yo lo veo, eso no tiene más importancia histórica que la de ser los que tienen encomendada la función de la divulgación de todo eso. Hoy tenemos redes digitales, tenemos redes de comunicaciones y tenemos la información inmediata, tenemos la digitalización ya desde hace décadas. Entonces, hay unos nuevos canales para poner todo eso en valor, para ponerlo en común. Y yo creo que tienen que explotarse al máximo para difundir los contenidos. No puede ser que sea el patrimonio sea el tesoro de la entidad que lo gestiona, y mucho menos aún el tesoro del señor o la señora que está ahí al mando, al timón de la entidad. Yo no sé si una colaboración entre desarrolladores y archivadores, archivos, yo diría más bien crear una comunidad. Pero es que esa comunidad ya existe. En la sociedad tenemos archivos, archiveros y tenemos también desarrolladores, tecnólogos. La tecnología está pasando, no nos olvidemos también, por una transición muy interesante que está provocando que deje de ser un vertical. La tecnología ya no es una parcela más que se estudia como es la medicina. La tecnología ya cada vez es más transversal. Yo hablo con biólogos, saben informática. Hablo con archiveros, saben informática, saben de bases de datos. Hablo con gente de la administración pública, saben de formatos de datos abiertos, porque la tecnología cada vez es más horizontal. Ya no tiene sentido entender la tecnología solamente como una parcela aislada, como un silo independiente de otros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay mucha gente en la sociedad que sabe de tecnología y además tiene otra profesión. Creo que articular y cuidar una comunidad de estas personas que tienen un interés en la cultura, en los archivos, en los documentos públicos y en la tecnología y tienen capacidad, es muy sano y puede ser muy potente, una idea muy potente. ¿A qué me refiero? O sea, me refiero a que
Los archivos no van a desarrollar excelentes herramientas para explorar todo esto. Probablemente lo hagan de vez en cuando, pero no es lo habitual y tampoco podemos cargarles, exigirles que tengan la capacidad de construir excelentes software e interfaces de usuario para que la ciudadanía pueda explotar y conocer esos archivos con todo lujo de detalles y con la mejor de las vanguardias. No me refiero a eso. O sea, no podemos hacer eso, no podemos exigir eso. Lo que sí puede pasar es que el archivo se comparte, personas de la ciudadanía, de la sociedad, toman esos archivos y construyen cosas colaterales a los archivos, a las entidades que archivan, con esos mimbres, y hacen cosas innovadoras e interesantes, y luego exista una permeabilidad que permita a los archivos decir, oye, pues es interesante lo que ha hecho esta persona o lo que ha hecho este colectivo, ¿por qué no hablamos con ellos o por qué no integramos sus ideas en nuestros propios desarrollos y construimos con estas ideas también, ¿no? Para el beneficio y la mejora de todos? No sé si se está captando esta idea, pero existe mucho en el mundo del software libre. Básicamente es una co-creación, una cooperación de ideas, de desarrollos, de esfuerzos, que a veces crece de una forma un poco caótica, pero que acaba teniendo sentido, acaba teniendo un efecto. La ciudadanía y las personas interesadas pueden inventar usos nuevos y pueden aplicar tecnologías modernas sobre esos archivos que ya existían. Pueden hacer cosas, en definitiva, que a los archivos no se les han ocurrido o que no han tenido ocasión de hacer. Yo puedo hablar aquí de mi particular y pequeña, modesta experiencia, pero pude digamos, procesar con unos algoritmos de visión artificial el archivo fotográfico de Santander, antes de que lo retiraran, claro, para que unos algoritmos, unas máquinas, detecten qué es lo que hay dentro de cada fotografía. Incluso la máquina te detecta la edad estimada de cada persona que puede aparecer en esa fotografía, y se pueden hacer cosas muy innovadoras que mejoran la utilidad del archivo para todos y proporcionan usos nuevos. Por ejemplo, obtener todas las imágenes donde aparezca una determinada persona. Eso las máquinas lo pueden hacer. O sácame todas las imágenes donde haya coches, o donde haya perros, o donde haya personas de entre 25 y 40 años y además en un número superior a 40. O háblame, muéstrame las fotografías todas que contengan más de 30 personas serias, porque estamos hablando de buscando entierros o ritos religiosos o lo que sea. Y esas búsquedas muy potentes son búsquedas semánticas sobre el contenido de la imagen que el archivero no ha podido probablemente archivar, no ha podido etiquetar, taxonomizar con ese tipo de etiquetas, pues la máquina sí lo hace. Y estas ideas están ahí, se pueden hacer hoy en día, se pueden poner en marcha, pero los archivos no lo hacen pues porque no pueden y no les podemos exigir que lo hagan. Pero la ciudadanía y la gente sí lo podemos hacer. Yo lo hice a título particular, completamente particular, y de buena gana lo hubiera contribuido, lo hubiera... Bueno, de hecho lo hice, ¿no? Lo contribuí, lo publiqué como software libre, compartí los datos, y creo que es una idea muy potente, ¿no? El hecho de que el archivero archiva conforme lo que tiene, con lo que puede, con lo que sabe. Y luego viene la ciudadanía y dice, bueno, y además la máquina, los algoritmos, proporcionan esta capa adicional de información para enriquecer el contenido del archivo y sus metadatos. Luego encima podemos hacer un crowdsourcing, con la divulgación, con la difusión masiva, podemos hacer también una tercera capa o conjunto de metadatos que sea lo que las personas dicen sobre esas fotografías, ¿no? Alguien puede decir, no, mira, esta fotografía donde decís que aparece el obispo de no sé qué, en realidad no es el obispo, porque esta fotografía la tomó un familiar mío, o porque yo estaba allí en esa fotografía, ¿no? Esto ha pasado, yo lo he visto ya con algunas fotografías históricas donde he visto a un familiar mío que era aquí alguien relevante en la región hace unas décadas, y yo puedo complementar el contexto histórico de la fotografía, porque yo puedo proporcionar datos por una cuestión familiar que el archivero, el documentalista, pues no pudo incorporar. Luego existe aquí esa idea de que se pueden complementar los datos del archivo
con los datos de la ciudadanía. Yo no digo que sea el mismo plano, pueden ser en planos diferentes, pero se puede enriquecer mucho cuando se comparte. Bueno, tal y como yo lo veo, y pienso que no soy el único, lo que no puede ser es que los fondos, en este caso fotográficos, históricos, los documentos que se archivan y digitalizan con recursos públicos, sean el juguete de cuatro. Eso no puede ser. No puede ser que sea un recurso que se explota en exclusiva. Cuando digo en exclusiva me refiero de forma excluyente por parte de la entidad que los tiene encomendados, que con fondos públicos, insisto, está trabajando esa información y no permite que otros hagamos unos usos complementarios de ese patrimonio. La información, la cultura, los datos, los archivos tienen que compartirse en abierto. Es así como se explotan con mayor eficacia. En el caso particular que yo puedo conocer mejor, que es el del patrimonio histórico, cultural, fotográfico de la ciudad de Santander, ¿cómo se divulga mejor esa historia de la ciudad? Cuando ese archivo no se puede consultar en Internet, que es lo que está pasando ahora, porque lo han retirado y ya no está en las redes. Cuando está en Internet, pero está en un portal que está obsoleto, que está anticuado y está operado por una entidad que hace lo que puede con los recursos de que dispone, como sucedía antes, o cuando esos archivos son publicados, se comparten, se difunden y todo el mundo puede reutilizarlos, puede ponerlos en valor, puede utilizarlos para construir, puede utilizarlos para divulgar, para disfrutarlos simplemente, sin la tutela, sin el paternalismo de la entidad que los ha puesto a disposición. Bueno, aquí hay muchas derivadas. Una, por supuesto, es la de comprender, respetar y entender la autoría de ese patrimonio, en este caso son fotografías. Otra es respetar y agradecer, cómo no, la labor de la entidad que lo ha archivado y lo ha documentado, pero eso no puede ser óbice, no puede restar, no puede sustraer al hecho de que los demás tengamos el derecho de reutilizar esa información, de compartirla, de ponerla en valor, utilizarla, aunque sea solamente porque somos quienes la han financiado, que es quizá la última de las razones. La primera de ellas yo diría que es presumir de la cultura, de la historia, en este caso hablo de la ciudad de Santander, es que se conozca, que se sepa.